David Reynolds, un multimillonario CEO, se encontraba en un armario de conserje poco iluminado, vistiendo un uniforme descolorido que olía a lejía. Su corazón latía con fuerza durante años. Estaba sentado en una oficina lujosa creyendo que su empresa trataba bien a los empleados, pero ahora disfrazado de conserje. Estaba a punto de descubrir la verdad mientras empujaba el cubo de la fregona hacia el pasillo. Escuchó risas y luego las escalofriantes palabras de un gerente que le helaron la sangre. David Reynolds, el multimillonario CEO de Creswell Industries, se encontraba dentro de un estrecho armario de conserje ajustando el rígido uniforme que olía a lejía y sudor. Su corazón latía con fuerza mientras miraba su reflejo en el espejo polvoriento durante años. Se había enorgullecido de dirigir una empresa que valoraba a sus empleados. Un lugar donde la gente se sentía respetada. Al menos eso fue lo que sus ejecutivos le dijeron. Pero después de recibir una carta anónima de un empleado que detallaba el maltrato severo por parte de la alta gerencia, David supo que tenía que ver la verdad por sí mismo, en lugar de iniciar una investigación interna que enviaría a los gerentes a luchar por cubrir sus huellas. Tomó una decisión diferente, una que ninguno de los miembros de su junta habría aprobado. Se convertiría en conserje sin prensa, sin cámaras, sin asesores, solo un trapeador y la cruda realidad sin filtrar de cómo trataban a sus empleados. El aire en el pasillo olía a limpiador industrial. Cuando salió del armario empujando un cubo de trapeador delante de él, su disfraz era perfecto, callos falsos en sus manos, zapatos baratos que le apretaban los pies y una etiqueta con el nombre Dale. Nadie sospecharía jamás que el hombre que fregaba los pisos era el mismo hombre cuyo nombre estaba en sus cheques de pago. El turno de noche acababa de comenzar y a David le habían asignado limpiar el segundo piso, un área principalmente utilizada por gerentes. Cuando pasó por la sala de descanso, escuchó risas curiosas, disminuyó sus pasos manteniéndose fuera de la vista mientras escuchaba las voces dentro. ¿Viste a Mark rogando por un turno extra? Una voz se burló patético. Estos tipos actúan como si les debiéramos algo. David se congeló, sus manos apretadas alrededor del mango del trapeador. Si otra voz se rió entre dientes, como lo entiendo, el alquiler es alto, pero tal vez deberían haber tomado mejores decisiones de vida en lugar de voltear hamburguesas antes de venir aquí. El estómago de David se retorció. Una tercera voz se unió a una mujer. Esto ya sabes lo que es hilarante, la forma en que realmente creen en esos discursos de los débiles, que se preocupan por los empleados. Si tan solo supieran lo que la corporación realmente piensa de ellos. Siguieron más risas. David no podía creer lo que estaba oyendo. Sus propios gerentes, personas en las que había confiado para defender los valores de la empresa, se burlaban de los mismos trabajadores que mantenían el negocio en funcionamiento. Mientras la conversación continuaba, David sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: enojo, ira profunda e inquietante ira. David agarró el mango del trapeador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La risa de la sala de descanso dolió más de lo que esperaba. Estos no eran solo empleados cualquiera, eran los gerentes en los que había confiado para liderar con integridad, pero aquí estaban burlándose de las mismas personas que mantenían su empresa en funcionamiento. Se obligó a sí mismo a tomar aire, entrar furioso y revelar su identidad. Ahora arruinaría todo. No necesitaba ver más, necesitaba entender cuán profunda era esta podredumbre. Empujando el balde del trapeador hacia adelante, se dirigió por el pasillo con las orejas todavía ardiendo por lo que acababa de escuchar. Pasó por una oficina donde un joven, probablemente de unos 20 años, estaba sentado con la cabeza entre las manos. Su uniforme estaba ligeramente arrugado y el agotamiento en su rostro era innegable. «Oye, chico», dijo David manteniendo la voz baja e informal. «¿Estás bien?» El joven levantó la vista sorprendido. «Oh, sí, solo cansado». David asintió fingiendo concentrarse en su trapeador. «Turno largo siempre». El joven murmuró. «Siguen reduciendo horas, pero luego esperan que hagamos el doble de trabajo. Tuve que recoger una doble hoy solo para pagar el alquiler». El pecho de David se apretó. Los gerentes de arriba se rieron de los empleados que luchaban mientras este chico se rompía la espalda solo para sobrevivir. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta del pasillo se abrió de golpe. Un hombre alto y elegante entró.
uno de los gerentes de la sala de descanso. Le ladró al joven. ¿Qué haces sentado? El empleado se puso de pie de un salto. Lo siento, señor. Solo lo estaba guardando. El gerente espetó. Estás aquí para trabajar, no para descansar. Y si te veo holgazaneando de nuevo, no te molestes en volver mañana. David apretó la mandíbula. Sus manos picaban por hacer algo, decir algo, pero se obligó a permanecer callado. El joven tragó saliva con dificultad y asintió. Entendí, señor. El gerente se burló y giró sobre sus talones alejándose sin decir otra palabra tan pronto como cuando se fue. El joven dejó escapar un suspiro tembloroso. David dudó y luego le puso una mano tranquilizadora en el hombro. ¿Cómo te llamas? Mark, respondió débilmente. David había escuchado ese nombre antes. Mark, el mismo empleado del que se habían burlado los gerentes en la sala de descanso. Eso era todo lo que David necesitaba saber. Ya no se limitaría a observar, iba a actuar. David apenas podía contener su ira. Cada instinto le decía que se quitara el disfraz. Marchó directamente a su oficina corporativa y despidió a todos los gerentes que habían tratado a los empleados como basura, pero sabía que eso solo resolvería una parte del problema. El cambio real tenía que empezar desde cero. Pasó las siguientes noches trabajando junto al personal de limpieza, mezclándose, escuchando y observando. Lo que vio lo destrozó. Los empleados estaban exhaustos, sobrecargados de trabajo y aterrorizados de perder sus trabajos. Los gerentes les hablaban como si fueran desechables. Algunos trabajadores se saltaban las comidas para pagar el autobús y la comida a casa. Otros asumían cantidades peligrosas de horas extras solo para pagar el alquiler. Y sin embargo, la alta gerencia los veía como nada más que números en una hoja de cálculo. Una noche, mientras David vaciaba un cubo de basura en la oficina principal, escuchó una conversación que le heló la sangre. ¿Viste el nuevos informes de rendimiento? Una voz familiar dijo que era él. Mismo gerente elegante que había humillado a Mark. La empresa espera que reduzcamos costos nuevamente. ¿Adivina qué significa eso? Una mujer se burló. Más despidos. Exactamente, necesitamos hacer espacio para la automatización de todos modos. La mitad de estos empleados se habrán ido para el próximo trimestre. David congeló los despidos. Automatización, nunca había aprobado algo así. Otra voz rió entre dientes. Es casi divertido verlos retorcerse. ¿Has oído hablar de Mark? El pobre chico todavía cree que tiene un futuro aquí. La risa estalló. Las manos de David se apretaron alrededor de la bolsa de basura. Había escuchado suficiente esa noche. Después de terminar su turno condujo a casa y se sentó en su oficina durante horas. Su empresa se había convertido en algo que nunca pretendió, una máquina que valoraba las ganancias sobre las personas y él sabía exactamente quién era el responsable. A la mañana siguiente David entró en la sede de Crestwell Industry no como Dale, el conserje, sino como David Reynolds, CEO. Los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par. Señor Reynolds, no sabíamos que vendría hoy. Convoque una reunión de emergencia, dijo. Su voz se endureció. Ahora mismo, en una hora. Todos los gerentes superiores estaban sentados en la sala de conferencias. Algunos parecían nerviosos, otros sonrieron confiados en sus posiciones. David dio un paso al frente, colocó un uniforme de conserje sobre la mesa. Durante las últimas 2 semanas, dijo, he estado trabajando de encubierto en esta empresa y lo que he visto me ha disgustado. El silencio cayó sobre la habitación. Algunas caras palidecieron, otros se movieron incómodos. La mirada de David se fijó en el gerente bien vestido. He escuchado cómo hablas de los empleados, he visto cómo los tratas, y déjame dejar algo claro que termina hoy. El silencio en la sala de conferencias era sofocante. Todos los gerentes estaban sentados, ojos congelados, mirándose unos a otros esperando que alguien hablara, pero David no estaba allí por sus excusas, estaba aquí por la rendición de cuentas. Recogió el uniforme de conserje de la mesa y lo sostuvo para que todos vieran. Esto es lo que usé durante las últimas 2 semanas, dijo, su voz tranquila pero firme. Limpié pisos, vacié contenedores de basura. Escuché. Sus ojos escanearon la habitación aterrizando en el gerente bien vestido que había humillado a Mark y lo
Que escuché me disgustó. Una risa nerviosa rompió el silencio. Señor. No estoy seguro de que David lo interrumpió. Te escuché burlarte de los empleados luchando por pagar el alquiler. Te escuché bromear sobre despedir a gente trabajadora para dar paso a la automatización. Te vi tratarlos como si fueran desechables. Puso el uniforme de nuevo en la mesa y se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió fría como el hielo. Lo que quiero saber es quién te enseñó que esto era aceptable. Nadie respondió. Algunos miraron hacia abajo a la mesa de repente fascinados por sus manos. David exhaló bruscamente. Construí esta empresa para ser diferente, para ser un lugar donde los empleados fueran valorados, pero en algún momento del camino gente como tú, sus ojos se fijaron en los peores infractores, lo convirtieron en algo que ni siquiera reconozco. El gerente bien vestido finalmente encontró su voz con el debido respeto. Señor, los negocios son negocios, tenemos que tomar decisiones difíciles. Si no recortamos costos, recortamos costos. La voz de David Rose. ¿Quieres hablar sobre recortar costos? ¿Qué tal si recortamos los bonos de 6 cifras? Todos ustedes se entregan mientras los empleados se saltan las comidas solo para pagar su viaje. Un murmullo se extendió por la habitación. Algunos gerentes se movieron incómodos mientras que otros palidecieron. David continuó, su voz inquebrantable. Efectivo de inmediato. Las cosas están cambiando. Primero los salarios serán revisados y aumentados, incrementado donde sea necesario. Segundo, estamos implementando un empleado anónimo, sistema de retroalimentación que me reporta directamente. En tercer lugar, habrá tolerancia cero para el abuso gerencial. Y por último, sus ojos se fijaron en los peores infractores, incluido el gerente bien vestido. Algunos de ustedes no estarán aquí al final del día. Jadeos llenaron la habitación. No pueden simplemente despedirnos. Un gerente protestó. La expresión de David se endureció. Puedo, y lo haré. Seguridad entró en la habitación entregando papeles de despido a los peores infractores. El gerente bien vestido parecía que quería discutir, pero la mirada en los ojos de David lo cayó. Uno por uno fueron escoltados fuera. David respiró hondo. Esto era solo el comienzo. Todavía había trabajo por hacer. Mark y empleados como él merecían más que promesas, pero por primera vez en mucho tiempo David sabía que su empresa había vuelto al camino correcto, y esta vez se aseguraría de que siguiera así.